Colegio Particular Mixto Charles Babbage. Estoy en segundo año de Bachillerato General Unificado. A continuación les voy a presentar las tablas de frecuencias. Como primer punto, ¿qué son las tablas de frecuencias o también conocidas como distribución de frecuencias? Es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignada a cada dato su referente frecuencia correspondiente. Tenemos dos tipos de tablas de frecuencias: las tablas de frecuencias de datos no agrupados y las tablas de frecuencias de datos agrupados. Las tablas de frecuencias con datos no agrupados las usamos cuando tenemos variables cualitativas y variables cuantitativas con pocos valores. Esta tabla está compuesta por las siguientes columnas. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en el estudio estadístico. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. La frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. La frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. Se puede expresar también en un tanto por ciento. Las tablas de frecuencias con datos agrupados las usamos cuando las variables toman un gran número de valores o es una variable continua. Para ello, se agrupan los diferentes valores de intervalos de igual amplitud, a los cuales llamaremos clases. Aparecen además algunos parámetros importantes, los cuales son el límite de clase, la marca de clase y la amplitud de clase. El límite de clase. Cada clase es un intervalo que va desde el límite inferior hasta el límite superior. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo y representa a la clase para el cálculo de algunos parámetros. La amplitud de clase es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. A continuación les voy a presentar un ejemplo de las tablas de frecuencia. En este ejemplo hemos colocado el maltrato animal que se ha visto en las provincias del Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Tungurahua. En el Carchi nos ha dado un valor de 39, en Imbabura de 62, en Pichincha de 29, Cotopaxi 23, Bolívar 56 y Tungurahua 31. Los datos son los anteriores que les he dicho. FI es la frecuencia absoluta acumulada, en donde colocamos la primera cantidad. Y procedemos a hacer la suma de la primera cantidad, que en este caso es 39, más la segunda, que es 62. Nos da 101. Procedemos sumando la cantidad que es 101 más 29 y así sucesivamente.
La frecuencia absoluta acumulada nos tiene que dar el último valor, la suma de la primera columna, que es la frecuencia absoluta. La suma de la primera columna nos da 240 y hemos comprobado en la frecuencia absoluta acumulada que nos da 240. A continuación vamos a realizar la frecuencia relativa. En la frecuencia relativa dividimos 39 para el total de datos, que es 240. En este caso nos ha dado 16. Y ahorita no vamos a hacer de tomar los de la segunda columna, sino solo los datos de la primera columna. El 39, el 62, el 29, el 23, el 56 y el 31. Ya. En la frecuencia relativa acumulada nos debe de salir el último valor, la suma de toda la frecuencia relativa. La suma de toda la frecuencia relativa es 0,97 y ahorita vamos a proceder a comprobarlo. En este caso tenemos que sumar 0,16 más 0,25. Pero primero tenemos que colocar 0,16 porque no tenemos otro número para poderlo sumar. Ahora sí podemos proceder a sumar el 0,16 más el 0,25. Y nos ha dado 0,41. Ahora, como tenemos ya el 0,41, que es la suma de 0,16 y 0,25, procedemos a seguir sumando los siguientes valores: 0,12, 0,09 y 0,23 y el 0,12. Y hemos comprobado que la suma de la frecuencia relativa nos da 0,97. Para sacar la frecuencia porcentual tenemos que multiplicar la frecuencia relativa por 100. Y eso se lo coloca con el signo del tanto por ciento. Segunda columna, sino solo los datos de la primera columna. El 39, el 62, el 29, el 23, el 56 y el 31.
Ya. En la frecuencia relativa acumulada nos debe de salir el último valor, la suma de toda la frecuencia relativa. La suma de toda la frecuencia relativa es 0,97 y ahorita vamos a proceder a comprobarlo. En este caso tenemos que sumar 0,16 más 0,25. Pero primero tenemos que colocar 0,16 porque no tenemos otro número para poderlo sumar. Ahora sí podemos proceder a sumar el 0,16 más el 0,25. Y nos ha dado 0,41. Ahora, como tenemos ya el 0,41, que es la suma de 0,16 y 0,25, procedemos a seguir sumando los siguientes valores: 0,12, 0,09 y 0,23 y el 0,12. Y hemos comprobado que la suma de la frecuencia relativa nos da 0,97. Para sacar la frecuencia porcentual tenemos que multiplicar la frecuencia relativa por 100. Y eso se lo coloca con el signo del tanto por ciento. Ya. Para saber si la frecuencia porcentual está bien, nos tiene que dar un aproximado al 100 o preferiblemente un 100%. Procedemos a sumar el 16%, el 25%, el 12%, el 9%, el 23% y el 12%. Y el total nos da el 97%. ¿Para qué nos sirven las tablas de frecuencia? Las tablas de frecuencia nos sirven usualmente para saber la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia absoluta acumulada y el porciento. Un ejemplo para saber el porciento es en qué provincia de las 6 es el mayor maltrato animal. Aquí podemos ver que la provincia que más maltrato animal tiene es Imbabura, con un 25% de maltrato animal. Muchas gracias, esa ha sido mi exposición.